Presentamos 24 horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Tras el anuncio del Ministerio de Salud del bloqueo de los pases de movilidad a partir del 1 de junio para aquellos que no cuenten con su inoculación al día, las filas y esperas crecieron en los centros de vacunación en distintos puntos del país. Bueno, era esperable, ¿no? Claro, el desafío para las próximas semanas será poder responder a la demanda de 5 millones de rezagados. Bastó con que se anunciara el bloqueo del pase de movilidad para quienes no cuentan con su cuarta dosis al día para que nuevamente los vacunatorios aumentaran las filas. Cada vez que pasaba no había nadie y ahora está muchísimo, muy lleno. Estoy hace como unos 50 minutos y yo creo que me debe quedar 1 hora y media más o incluso 2. En verdad lo había dejado pasar porque ya había tenido COVID, entonces pensé que ya no importaba. Creemos que si nos van a quitar el pase de movilidad, pues hay que vacunarse. Mejor tenerlo activo, obviamente, que andar preocupado. Filas que también se repitieron en otros puntos del país, como en la región de Magallanes. Estuviera atrasada. ¿Vino porque se va a bloquear el pase? Justamente, porque lo escuché en la noticia. Más o menos 1 hora y media. No me había dado el tiempo para venir a ponérmela. A partir del 1 de junio se bloqueará el pase de movilidad para todos aquellos que no tengan su cuarta dosis tras 6 meses de la última inyección. Aquellas personas que se venza los 6 meses, ¿cierto?, de tener una vacuna activa, pierde el pase de movilidad. Por lo tanto, si al 1 de junio aún no han pasado 6 meses desde que recibí la tercera dosis, el pase no será bloqueado todavía. La medida tiene una justificación médica. Pasado ese periodo de tiempo, se ha comprobado que los anticuerpos contra el virus comienzan a disminuir y se hace necesario el refuerzo. ¿Qué pasa si tuve la enfermedad? La recomendación sigue siendo la misma. La infección natural protege parcialmente contra el COVID-19 y por un tiempo que, dependiendo un poco del grado de enfermedad, puede ser entre 3 y 6 meses. Entonces, si yo tuve COVID-19, quedo con una protección parcial, lo que no me excluye de tener que ponerme las vacunas y la dosis de refuerzo para mantenerme protegido. El desafío será en 2 semanas poder vacunar a los rezagados del proceso que deciden actualizar su esquema de vacunación. Eso sumado a todos quienes se agregarán por calendario durante los próximos días antes de terminar mayo. Tenemos más de 5 millones de personas rezagadas de tercera y cuarta dosis. Si bien hemos acelerado el proceso de vacunación y se están vacunando más de 100.000 personas diarias, esta y la próxima semana se incorporan 500.000 personas en cada semana. Eso significa que si no aceleramos este proceso de vacunación, no vamos a disminuir este número de rezagados. La fuerza la tenemos que poner en ir a buscar a esas personas que quizás les falta información, quizás tienen algo de susto. La cobertura de la cuarta dosis llega solo al 32,8% de la población objetivo y el exministro de Salud, Enrique París, criticó la comunicación de riesgo de las actuales autoridades. Ha disminuido mucho la percepción de riesgo por parte de la población y eso se debe, y lo voy a repetir, a señales confusas de la autoridad. La misma autoridad sanitaria ha ido cambiando su mensaje y no ha sido clara, por ejemplo, en el uso de la mascarilla. Comunicación de riesgo es que yo pueda tomar las decisiones como ciudadano con la mejor información posible y que las medidas que se tomen sean coherentes con el momento epidemiológico. Comunicación de riesgo no es asustar. Tampoco estamos de acuerdo en que la comunicación de riesgo consiste en asustar a la gente. No, nunca asustamos nosotros a la gente, todo lo contrario. Hubo otros grupos que sí asustaron a la gente. Este miércoles, además, se reportó la cifra más alta de casos nuevos en 31 días, 3.048 infectados, y una positividad que está cerca del 10% en la región metropolitana. Estamos en una situación que es preocupante a puertas de una campaña invierno. Además de los números de positividad de COVID, hay que considerar de que tenemos circulación viral de virus estacionales y que la positividad global de todos los virus en la región metropolitana está aproximadamente en el 27%, con una gran circulación de virus respiratorio sincicial
y eso generará probablemente un aumento en las consultas de urgencia. Preocupación del sistema sanitario no solo por la circulación del SARS-CoV-2, sino que también por otros virus que afectan especialmente a niños y adultos mayores durante la época de frío. Un panorama en que ya se prevé un nuevo rebrote de la pandemia de no extremar las medidas de autocuidado y cumplir con las dosis de refuerzo, aunque eso signifique por estos días horas de espera en los centros de vacunación. Bueno, inseguridad, eso es lo que acusan los trabajadores de la Exposta Central luego que el recinto se convirtiera en los últimos días en punto de manifestaciones. Claro, esto ha generado enfrentamientos, saqueos y desórdenes a solo metros del recinto por parte de un grupo que se desmarca de las concentraciones. En los vecinos también hay molestia. Entonces quedamos secuestrados hasta las 10 de la noche y nuestros compañeros que vienen a trabajar tampoco pueden ingresar. Perjudicando nuestro lugar de trabajo, nuestros ingresos, nuestros cambios de turno. Queremos seguridad, fue lo que cantaron los trabajadores del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, la Exposta Central. Denuncian que no pueden realizar sus labores de manera tranquila. El recinto se ha convertido en los últimos días en epicentro de manifestaciones. Se juntan en calle Curicó, pero según denuncian, esto genera interrupciones en la entrada y salida de ambulancias, de familiares y de los propios funcionarios de la salud. Todos estos días hemos estado recibiendo manifestaciones aquí afuera que han ido increciendo. Se han puesto muy violentas y nos entorpecen nuestro trabajo. Nuestros pacientes muertos de miedo por las ventanas, nuestros pacientes en la urgencia, en la sala de espera, porque no hay ningún respeto. Por favor, respeten por último un hospital. Las manifestaciones son convocadas principalmente por el crítico estado de salud de Francisca Sandoval, reportera de la Señal 3 de La Victoria, herida a bala en el barrio Meix el 1 de mayo, fecha en que comenzaron justamente las concentraciones afuera de la Exposta Central. Sin embargo, un grupo que a diario se separa del resto protagoniza desórdenes que han terminado con personas heridas, saqueos a locales comerciales y enfrentamientos entre la Alameda y calle Marín. De que preocupa, y de que ha estado pasando continuo. Cierro a las 8, me voy temprano, ya, no me quedo más tarde. Hay personas comunes y corrientes que vienen a comprar y el hecho de tener cerrado a nosotros, tener rejas, les molesta, porque no ven la parte de nosotros que nosotros queremos protegernos. En el barrio hay molestia. Acusan que los enfrentamientos provocan cortes de tránsito y congestión, dificultad en llegar a sus destinos y locales que deben cerrar mucho más temprano. Hay mucha preocupación, mucha angustia, ¿ya? Mucha rabia. Nosotros vivimos en el sector. Hay niños que hay que ponerle tapones en la noche. Preocupación y malestar. Eso es por lo que está pasando, el local es cerrado, mala atención, todo. La Exposta Central atiende en promedio a 200 personas de urgencia al día, hasta 400 en fechas críticas, dicen los trabajadores. Aseguran que algunos pacientes incluso se han descompensado ante el temor de que ocurra algo grave. Lo hemos dicho antes y lo repito, no podemos normalizar la afectación del espacio público, no podemos normalizar eso menos aún cuando estamos hablando de un centro de salud. No vamos a tolerar que se afecte la seguridad de vecinos y vecinas, que se afecte el derecho a la salud de gran parte de la población de la región metropolitana, pero sobre todo que se afecte a la seguridad e integridad física de trabajadoras y trabajadores del lugar. Hemos estado trabajando en diferentes protocolos para dar seguridad, por ejemplo el de entrada de funcionarios, el de salida de funcionarios, cierre mampara. Carabineros informó que no hay un plan de contingencia, solo actúan ante la flagrancia. La alerta entonces para los trabajadores de la salud se mantiene. Pese a que se esperaba que el gobierno ingresara su propuesta de estado intermedio para resguardar con despliegue del ejército el libre tránsito en rutas del país, la indicación no se presentó. La idea genera reparos en el propio oficialismo. Incluso parlamentarios de gobierno aseguraron que no hay diferencias con las medidas adoptadas en la administración Piñera. Flavia Cordela nos cuenta más. ¿Es el camión suyo o no? 5 camiones y una grúa fueron quemados al interior de un predio entre Quilaco y Mulchen, luego que encapuchados encañonaran a los trabajadores. Un dolor inmenso como familia,
porque me quemaron 2 camiones. Esto es un ataque violento, es un ataque perpetuado por personas que son delincuentes, ¿cierto? Que han quemado estos camiones y por lo tanto lo rechazamos. Ataque incendiario en el que presuntamente participó la coordinadora Arauco Mayeco. Así al menos se leía en este lienzo que quedó en el lugar. Organización que este miércoles se refirió hacia la propuesta del gobierno sobre estado intermedio, la que busca resguardar y asegurar con despliegue del ejército el abastecimiento y el libre tránsito en diversas rutas del país. Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción, es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Gualmapu, custodiando los intereses del gran capital, a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada. El gobierno trabaja en la propuesta del llamado estado intermedio, que a diferencia del estado de excepción, entre otras cosas, propone que sea una autoridad civil la que esté al mando por sobre el contingente militar. Estamos buscando los mejores instrumentos, los mejores mecanismos que balanceen de la mejor forma tanto el uso que necesitamos de las distintas instituciones públicas para la seguridad de las personas, como también de los derechos que las personas tienen que tener y que no deben ser restringidos. El gobierno, para sacar adelante su propuesta, requiere de apoyos transversales porque la iniciativa necesita 93 votos en la Cámara de Diputados y 30 respaldos en el Senado. El problema, aunque se constituyó la comisión mixta para analizar la indicación, esta jamás llegó. La Moneda, por falta de apoyo principalmente de su sector, no la presentó y espera hacerlo en los próximos días. No hay un cambio de actitud entre el gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno de Gabriel Boric en esta materia. Al momento no se ve ese cambio, pero que igual termina militarizando. No es fácil cambiarse de caballo, porque ellos, siendo diputados, incluyendo el propio presidente, votaron en contra del proyecto de infraestructura crítica. Los y las militares no están preparados, o al menos creemos nosotros, su formación no está diseñada para el resguardo del orden público. Un proyecto de estas características no va a solucionar los problemas. No veo dónde está la diferencia entre lo que predicó la derecha y todos los gobiernos que hemos tenido y esta nueva forma de gobierno distinto, de izquierda, que está instalado en el país. Está aplicando la misma receta. La oposición pide que exista un trabajo prelegislativo entre todas las fuerzas políticas para que se socialicen las propuestas sobre el estado intermedio, facilitando la rápida aprobación de la ley. A este gobierno le atraganta hablar de estados de excepción. Haga el estado intermedio, pero rápido. Y lo que te dice la gente en la Araucanía y en la provincia de Arauco es pónganle el nombre que quieran, pero manden pronto las Fuerzas Armadas para acá. Y mientras el gobierno trabajaba a toda máquina para presentar una indicación que genere respaldo transversal, actores relevantes de la macrozona sur entregaron sus posturas sobre el estado intermedio. Si alguien cree que va a resolver con militares, con medidas de otra naturaleza, prácticamente se equivocan. Hay confusión y falta de decisión del gobierno para combatir el terrorismo. El Estado tiene que cumplir su rol y el gobierno también cumplir el rol que tiene que ver con la seguridad. El lunes sesionará la comisión mixta y el gobierno espera que la próxima semana el proyecto que propone el estado intermedio sea despachado por el Congreso Nacional y con ello que quede listo para transformarse en ley. Bueno, y el gobierno va a duplicar el presupuesto para la restitución de tierras, el que llegará a los 35.000 millones de pesos este año. Este anuncio ocurrió en el Palacio de la Moneda, en donde se realizó la primera sesión del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI. El comité comenzó con una reunión encabezada por el presidente Boric y la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Fue el momento de escuchar las demandas de los 8 representantes elegidos por los pueblos mapuche, aymara, atacameño, rapanui y el área urbana. Terminada la primera parte de este encuentro, fue la ministra de Desarrollo Social quien anunció que durante este año se van a destinar 35.000 millones de pesos para comprar 39 predios destinados a 16 comunidades. Este dinero aumentará a 75.000 millones en los próximos años. ¿Por qué 35.000 millones? Porque esa es la capacidad que tenemos de ejecución de todas las tierras que ya están en un proceso en el cual podemos comprar.
Los años siguientes vamos a restituir el presupuesto a los niveles históricos y probablemente los vamos a aumentar. Lo que esperamos es que en estos años vamos a ir cada año ejecutando alrededor de 75.000 millones. Convención Constitucional. El derecho a la educación ya avanza en el borrador de nueva Constitución y entre cantos se celebró un sistema nacional financiado por el Estado. Vamos con Valentina Reyes al excongreso, donde las votaciones continúan a esta hora. Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenas noches. Sí, estamos en medio de las votaciones de educación, un derecho fundamental que tiene su espacio en el Pleno de la Convención Constitucional durante este día miércoles, que se ha aprobado un Sistema Nacional de Educación. Y los quiero invitar a escuchar parte del ambiente con el que se celebró la aprobación de que este Sistema Nacional de Educación sea financiado por recursos del Estado, que irían directamente a las instituciones públicas. Vamos a escuchar un poco de ese ambiente y continuamos comentando lo que ha sido esta jornada de votaciones en la Convención Constitucional. Bueno, se cantaba "Va a caer la educación" de Pinochet y los convencionales nos explicaban que esto es por la aprobación de la norma que habla de este sistema de educación financiado con aportes del Estado. Por eso las celebraciones para este derecho a la educación que está en construcción. De hecho, hace poco se aprobó el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos y un artículo que habla también de la libertad de enseñanza. Pero antes de continuar hablando del derecho a la educación, queremos contarles de otros derechos sociales que ya están totalmente listos en el borrador de nueva Constitución. Estamos hablando del derecho a la salud. Fue aprobado hoy, se incluye a prestadores públicos, se incluye a prestadores privados. Con esto estamos hablando de clínicas o centros médicos privados. Los detalles en la nota de Ignacia Jiménez. Con la sensación del deber cumplido estaban varios en el Pleno de la Convención, pero algo aún faltaba: la votación del último informe de la Comisión de Derechos Fundamentales en la sala. Estamos hablando de derechos que no son abstractos, son totalmente concretos en relación a la vida cotidiana de la gente. Estamos hablando de vivienda, de salud, de educación. El Pleno en esta jornada cerró que en políticas de vivienda el Estado considerará a grupos vulnerables como prioritarios para políticas en esta materia. Además, administrará un sistema integrado de suelos públicos. Aprobada también fue una propuesta ampliamente discutida en los pasillos de la Convención, el Sistema Nacional de Salud, que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Entendemos que ese es un debate democrático que merece una gran apertura y sea el Congreso que defina cómo se va a integrar a los privados a ese sistema. Si dijera, que no dice, que tendrán derecho a existir prestadores privados. Por lo tanto, queda todo sujeto finalmente a la decisión, a lo que quede establecido por ley. Mediante un comunicado, la Asociación de Clínicas afirmó que creemos que la propuesta no es una vía efectiva para mejorar las condiciones de acceso ni da la prontitud que hoy se requiere en la solución de problemas urgentes que afectan a las personas. Cambios al sistema de salud, donde el Pleno rechazó el artículo que buscaba dejar en el borrador que podrían existir seguros privados de salud complementarios al sistema nacional creado, posición que temprano se había tomado el debate en el Pleno. Y segundo, esta convención, con su constitución, está tomando a 3 millones de personas que hoy día tenían un seguro para poder atenderse en la salud privada y ellos hoy día no van a poder hacerlo y van a colapsar el sistema público. Y yo no vine aquí para dejarle los privilegios a unos pocos, yo vine aquí a cambiar este país. Extenso debate del último informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, capítulo de los derechos sociales en el borrador de una nueva Constitución, que también fijó que la educación será de acceso universal en todos sus niveles. Bien, ahí lo que pasó con el derecho a la salud, pero queremos volver sobre el derecho a la educación. Tenemos una gráfica preparada, se habla de este Sistema Nacional de Educación que integrará
desde la educación pública hasta la educación superior. Y lo que les comentábamos al inicio de este despacho, también se señala que el Estado va a financiar este sistema de educación en el cual habrá aportes basales. Nos explicaban que esto quiere decir que los aportes van directamente a las instituciones de educación públicas. Todavía está en construcción la norma de educación. Por supuesto, habrá muchos detalles que hay que explicar. Tenemos declaraciones de Yanis Meneses. Ella habló como convencional constituyente de Movimientos Sociales. Vamos a escucharla. Hoy día aquellas cosas que están en los lienzos se están transformando en norma constitucional. Hemos avanzado en una demanda histórica que tiene que ver con el financiamiento. Sin duda es un día para celebrar, un día que va a marcar un antes y un después. Lo que estamos diciendo con estas normas es que nunca más las personas se van a sentir solas, que el Estado tiene el deber de acompañarlo en aquellas prestaciones que resultan básicas. Y es por eso que estamos contentos con la consagración del derecho a la vivienda, del derecho a la salud y del derecho a la educación. Bien, ahí parte de las voces de los convencionales, no alcanzamos a tenerlos todos, están en el break entre votación y votación. Ya vamos a ir sumando voces de los convencionales constituyentes sobre estas normas que fueron aprobadas. Y de hecho debemos hablar de otra norma importante que también ya está en su totalidad en el borrador de propuesta constitucional. Estamos hablando del derecho a seguridad social, que busca que tenga un principio de solidaridad. Incluye que haya protección en caso de vejez, paternidad, maternidad. Acá el debate se ha centrado frente al sistema de pensiones, pero los convencionales insisten que el sistema de pensiones va a ser materia de ley, pero ya tendrá ciertos ejes que son importantes. Lo explica en detalle el periodista Felipe Gallegos. Del inciso que otorga el derecho a los sindicatos y a los empleadores a participar de la dirección del nuevo sistema de pensiones, quedó listo el borrador de seguridad social de la nueva Constitución. Este será un derecho garantizado y se regirá por 9 principios rectores: universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Aquí es donde se materializa el fin del Estado subsidiario y pasamos a un Estado que garantiza, a materializar aquello que propone el Estado social y democrático de derecho. El sistema de seguridad social que nosotros proponemos es un sistema amplio, coordinado, en el cual justamente va a haber un ala de pensiones, pero lo importante es que no se excluya a los privados y que las personas van a poder elegir. El sistema de seguridad social quedará establecido en una futura ley, puesto que a nivel constitucional quedarán consagrados únicamente estos principios rectores. Uno de ellos es que el sistema sea público, pero ¿significa esto el fin de las actuales AFP? Público significa que es de interés, entre otras cosas, de interés público, que a toda la población le interesa que funcione, pero no necesariamente tiene que ser hecho por la administración del Estado. Y el Estado lo crea, lo organiza, lo regula y define quién administra. Él, terceros, pero ya eso es tema de la ley. Ideas que no tuvieron el apoyo de la derecha. Finalmente la convención rechazó incluir en el borrador el derecho a la propiedad de los actuales fondos de pensiones y a que estos sean heredables. Aquí hay un olorcillo, cuando uno lee la norma, a un sistema público, un sistema estatal, un sistema que administra todos los fondos. Eso es lo que ocurre. Y por eso han surgido las dudas que han surgido. Por eso están las dudas respecto a si los fondos de pensiones son o no son míos, si me los quitan o no me los quitan. ¿Eso es culpa de quién? ¿De los que hemos votado en contra o de los que redactaron y aprobaron esta norma? No hay posibilidad de herencia de los ahorros de los trabajadores, hay un sistema de seguridad público, lo que por supuesto que saca la propiedad o que las personas sean dueñas de sus ahorros. Críticas que no comparten algunos en el Frente Amplio, donde pidieron no dramatizar con el derecho a herencia. No se hereda porque no es tu plata. Es plata del sistema para pagar pensiones. Es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando. Las pensiones de los chilenos se financiarán con el aporte de los trabajadores y los empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. El Pleno rechazó este miércoles que el nuevo sistema entregue prestaciones definidas, un borrador que ya tiene su punto final y donde el Congreso sería decisivo para darle forma al nuevo sistema de pensiones.
Nosotros continuamos atentos a las votaciones acá en el Pleno de la Convención Constitucional. Por supuesto, más detalles en 24horas.cl. Connie. Muchas gracias, Valentina Reyes, ahí atenta a todo lo que ocurre en el ex Congreso Nacional. Y aquí en el estudio, nuestro departamento de prensa también sigue trabajando y desarrollando las plataformas digitales informativas sobre todo lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Está con nosotros el editor de 24horas.cl, Felipe León. Felipe, buenas noches. Connie, un gusto estar contigo, un gusto estar con ustedes también en sus casas para informarles rápidamente los servicios informativos en torno a la Convención Constitucional que tenemos en nuestro sitio web 24horas.cl. Comenzamos inmediatamente a revisar el camino de las propuestas constitucionales, una aplicación que hemos desarrollado, encabezado este proyecto por María Paz Fernández, que ha llevado adelante un sistema para resumir, para filtrar también para mayor entendimiento de la gente las distintas normas que se están aprobando y que a esta altura la mayoría están de color verde con la aprobación de estar ya dentro del proyecto constitucional, ¿cierto? Dentro del borrador. Exactamente, sí. Dentro del borrador. Lo que le permite a usted esta aplicación es, por ejemplo, ir al artículo 16 de todas las personas tienen derecho a la educación, saber que parte de la Comisión de Derechos Fundamentales que está aprobada un pequeño resumen, un pequeño extracto de lo que se trata, pero también usted puede revisar la propuesta completa, resumida, eso sí, con la información respecto a cómo quedó esta norma, y eso con todas las normas que han estado aprobadas. Antiguamente esa barra verde que usted ve arriba demostraba la evolución, el estado de las distintas normas que se han discutido dentro de la Convención Constitucional. Ahora la verá más que todo principalmente verde completa con todas las normas aprobadas, y es parte de lo que usted puede revisar completo en el QR que está ahí abajo en pantalla, que usted lo puede escanear e ingresa directamente al camino de las propuestas constitucionales. ¿Qué más? Tenemos también una sección constituyente donde no solamente tenemos la aplicación, sino que también todas las noticias, informaciones de lo que está ocurriendo no solamente en materia de aprobación de normas, de propuestas, sino que también las últimas informaciones que han ocurrido en torno a la discusión política que se da entre los convencionales, por ejemplo. Más allá de eso, también tenemos en esa barra amarilla el Constitubot, que es un servicio desarrollado, en este caso, en convenio entre 24horas.cl, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, para conocer las distintas preguntas que tú puedes tener respecto al proceso constituyente. Todo eso te lo responde este bot a través de WhatsApp, que clicando justamente en este banner amarillo te muestra distintas preguntas y respuestas en torno al proceso constituyente. Nos vamos también a uno de los destacados, digamos, de nuestro sitio web, que es el podcast constituyente. Todas las actividades, los puntos de prensa, la información, por ejemplo, que nos estaba entregando nuestra periodista Valentina Reyes, disponibles. Lo que pasa en el día, lo que viene mañana. Sí, todo eso disponible en formato de audio a través del podcast constituyente, que es parte de nuestro showcast, que es un servicio más amplio también de podcast disponible para que la gente se informe. Y ahí está. No solamente es parte de lo que está ocurriendo con nuestro sitio web, también es parte de información que está disponible siempre a través de distintas plataformas, no solamente el computador, sino que también obviamente a través de servicios móviles. Exactamente, la importancia de informarse, ¿cierto? Porque tenemos un plebiscito de salida el 4 de septiembre que es obligatorio. Felipe León, muchas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, con algo más contingente de corto plazo, lo que está ocurriendo ahora, porque las cuentas de la luz podrían subir hasta un 45%. Esa es la advertencia de los expertos, luego de que se acabara el fondo que permitía el congelamiento de los precios. Una situación que desde el gobierno buscan frenar con un proyecto de ley que permita mantener estabilizados los valores de las cuentas. Mire. La noticia es la siguiente: una significativa alza, un nuevo golpe al bolsillo. Las cuentas de la luz, la segunda durante este año. Las cuentas de la luz van a subir. Corría el año 2019 y las cuentas de luz no frenaban su escalada, un hecho que obligó al gobierno a tomar medidas. Las tarifas se congelan durante el 2019 y el 2020. Congelamiento de tarifas que se esperaba fuera hasta el 2023 a través del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, que tenía un total de 1.350 millones de dólares. Sin embargo, este saldo se acabó. Pero producto de la pandemia, la guerra y toda la crisis internacional, el dólar se disparó y eso generó que en menor tiempo se alcanzara el monto establecido por la ley. Y ese monto se alcanzó durante el primer semestre de este año, y como quedó establecido la ley, para el decreto tarifario siguiente las tarifas debiesen actualizarse.
Es decir, las cuentas de la luz podrían tener un incremento de hasta un 45% en el caso de Santiago. Y se suma otro gasto más, ahora está la cuestión del gas también. Es bastante difícil, dado que todo está tan caro. Nos afecta a todos, no tan solo a los que tenemos pocos ingresos. Otro golpe al bolsillo que desde el gobierno buscan frenar con un nuevo proyecto de ley que pretende crear un fondo de protección al cliente por una suma de 1.600 millones de dólares. Para estabilizar el precio durante este primer año, el año 2022, y después contempla un fondo permanente para generar un ahorro y así estabilizar los precios de la electricidad para todas las familias en el largo plazo. Si quieres mantener congelados los precios durante el 2022 y ya el próximo año comenzar con alzas graduales que solo sean reajustadas con el IPC. Sería ideal, porque ya tenemos un tiempo como para podernos reponer económicamente. Dicen eso, pero vamos a ver lo hecho. Mucho mejor para todos porque uno ya se va habituando de subir un poquito más. Una alternativa que los expertos también valoran, asegurando que se debe tomar alguna política pública para que el impacto en los bolsillos no sea tan grande. Hay que ir dando señales de que los precios van al alza, pero por supuesto no en una magnitud, queden muchas cuentas impagas porque la gente no le va a alcanzar para pagar esas alzas. Eso sí, los especialistas advierten que esta medida es seguir acumulando deuda, ya que los montos congelados se deben pagar a las empresas generadoras. Por lo mismo, señalan que se debe trabajar en fórmulas que permitan ser sostenidas en el tiempo. El problema lo estamos pagando con más deuda, el crédito se está pagando con más crédito, por lo que urge en este caso pensar en una alternativa que vaya en un subsidio no tan focalizado y que permita apoyar en este caso a las familias que más han sufrido producto de la pandemia y la crisis económica. Pero, ¿cuándo se presentará el proyecto que busca frenar estas alzas? Ese proyecto lo hemos estado intensamente trabajando con expertos, también con diputados y senadores, haciendo un trabajo prelegislativo para precisamente, esperamos, hacer ingreso la próxima semana de ese proyecto. Iniciativas que buscan disminuir un costo de la vida que no para de elevarse y que se suma a otros mecanismos que buscan contener las repercusiones para la economía de los hogares. Y hablando de costos que suben, la Cámara despachó el proyecto que inyecta 40 millones de dólares para contener las alzas de la parafina y queda lista para ser promulgada. La medida apunta a atenuar las variaciones de las alzas del precio del queroseno doméstico que se ha visto afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania. La idea es que el precio baje 100 pesos promedio y se mantenga estable a lo largo del invierno. Un estudio del Centro Clapes de la Universidad Católica midió por primera vez el llamado IPC de los medicamentos, específicamente la variación en el precio de 100 fármacos utilizados para el tratamiento de diversas enfermedades en Chile. Bueno, según este informe, hubo remedios que en los últimos 9 meses casi duplicaron su valor. Ha subido bastante porque yo al principio los compraba a 22.000 pesos y ahora están costando 30. Entonces, un medicamento de los varios que consumo. El Presuren, sí. Yo gastaba aproximadamente 100.000 pesos de medicamento y ahora estoy en más de 160.000 pesos de medicamento. Pamela, Juan Carlos y tantos más resienten cómo todo se encarece. El bolsillo duele, pero cuando se trata de medicamentos duele algo más. En un minuto tomé la mala decisión de dejar el medicamento que estaba tomando porque ya no me alcanzaba. Bajar la dosis, veo que se acerca la fecha y no tengo plata. Así, enfrentan el alza en el precio de los remedios, una que aseguran ha sido sostenida y de la que no tienen escapatoria. ¿Cuánto pago? 60.000 pesos mensual. Y el nuevo IPC de medicamentos, desarrollado por Clapes UC, lo confirma. Se trata de un indicador que mide mensualmente el costo promedio de compra de 100 medicamentos, los más utilizados para el tratamiento de patologías. Y en los últimos 9 meses, el alza es evidente. Entre julio de 2021 y abril de este año se registró una variación de 4,4% para los precios de lista y de 0,2% para los precios de remedios con descuento. Lo que ya sabemos es que es un mercado muy dinámico. En precios de descuentos cambia muy fuertemente de mes a mes, entonces ver un mes nomás puede ser una ilusión óptica. Por ahora, en este periodo de 9 meses, la cosa está
algo no tan fuerte la subida como el promedio del IPC del INE, pero eso no quiere decir que esto siga para más adelante. Un IPC de medicamentos que, si bien ha registrado un incremento más lento y menor que lo que muestra el propio IPC del INE, aseguran es más exacto porque considera solo medicinas y no otros productos de farmacia como sí lo hace el INE, incluso aquellos que habitualmente están con descuento. De estos, el enalapril anotó el mayor incremento, subió un 90,2% su precio, o el metilfenidato antidepresivo, que en los mismos 9 meses subió un 21% su valor. Bueno, hay que comprar estos medicamentos. No tengo otra salida. Las farmacias independientes son una alternativa. En esta, ubicada en el centro de Santiago, apuestan por mantenerse dentro de las más baratas. Tenemos costos muy bajos también, a diferencia de las cadenas, por ejemplo, que tienen arriendo en las principales esquinas de Santiago y de Chile en general. Nosotros tenemos un local y desde este local se despacha todo Chile. Dicen que eso facilitó enfrentar el aumento en el precio de remedios. Ya los laboratorios yo creo que también absorbieron parte de esta subida de precio. Nosotros hemos absorbido también otra parte de esa subida y también nos hemos preocupado de mantener alianzas con los principales prestadores de salud, con FONASA, con Senabast. En la medida en que eso no ocurra, se complica el panorama. Habría que traspasarlo. Y así, los ejemplos suman y siguen. En precios de lista, también el enalapril presentó un aumento de un 68,7% en su precio. La carbamazepina para la epilepsia muestra un 16,4% de aumento en su precio. La motivación que tuvimos en CLAPE es ese ejercicio. Queremos llevar al mercado a la pizarra y que nos expliquen. Aquí no tenemos posiciones a priori, simplemente queremos entender por qué los chilenos estamos pagando los precios que pagamos. Solicitamos su versión a las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada, pero solo esta última nos envía este video. Farmacias Ahumada entiende la importancia que tiene este tema para todos los chilenos. Es por ello que desde el año 2018 tenemos un programa que se llama Ahumada Contigo, en donde todos los afiliados a FONASA tienen importantes descuentos. Pero no detallan qué, específicamente, ha incidido en la variación de sus precios. Por eso el Colegio de Químicos Farmacéuticos va más allá. Creemos que la regulación de precios es el camino y que eventualmente hay que avanzar hacia allá con mecanismos que sean racionales, como otros países OCDE, y que esperamos que Chile obviamente avance en esa línea. Una idea que se plantea en la Ley de Fármacos 2, que se discute en el Congreso desde hace 7 años. Plantear que el mercado de los medicamentos funciona como cualquier otro mercado es una miopía. Si no nos fijamos, no abordamos el tema de los precios, por un lado estamos abandonando a la gente a su destino y eso en el Chile de hoy no debería ser admitible. Como no lo es para Pamela, Juan Carlos y todos los pacientes que participaron en esta nota. Consultamos también al Ministerio de Salud respecto al monitoreo de precios de medicamentos en Chile y posibles medidas, pero según argumentaron, por problemas de agenda no conseguimos una entrevista. Un liceo de Iquique suspendió las clases luego que la directora, los profesores y sus familiares fueran amenazados de muerte en redes sociales si es que no reintegraban a todos los alumnos que han sido expulsados del establecimiento. Hay fotografías donde aparecen presuntos estudiantes con armas de fuego y municiones al interior del colegio. Son parte de las amenazas de muerte que circulan desde principios de abril en redes sociales para exigir que alumnos que fueron expulsados del Liceo del Mar vuelvan a ser parte del colegio. En algunos de los mensajes aparecen estudiantes armados dentro del baño del establecimiento, amenazando a la directora y a algunos docentes con una balacera. La sensación partió con miedo, con un miedo absoluto, y hoy día es pena, es dolor de sentir que el sistema social o las personas que tienen que tomar decisiones en nuestro país no nos apoyan, no nos respaldan, no nos cuidan. Y es por eso mismo que la dirección del Instituto del Mar, considerado un liceo de excelencia, suspendió las clases para resguardar a los estudiantes, una medida que advirtieron irán evaluando día a día hasta tener avances en la investigación. Uno como madre se preocupa por la seguridad de estos alumnos. No sabemos si los vamos a enviar al colegio, van a terminar baleados. Entonces la seguridad es lo principal aquí. La Secretaría Ministerial o la Secretaría de Educación nos obliga a trabajar habiendo amenazas de muerte que hoy día son públicas en todos los sentidos
y no protegen ni a los estudiantes y no nos protegen a nosotros. Los mismos alumnos se sienten totalmente desprotegidos, acusan que la delincuencia se ha tomado este liceo. Incluso uno entra al baño y puede verlos miles de veces con armas, incluso a veces se ponen hasta a traficar en el baño. Donde se ha insertado el tema de la droga, las armas, no tenemos nosotros ninguna incidencia en poder revisar mochilas, de poder estar a cargo y poder apoyar a estos alumnos que realmente necesitan detrás otro tipo de contención. Reclaman que desde que se estampó la primera denuncia no ha existido ningún avance. Nos enteramos que Fiscalía había cerrado ese caso. ¿De qué estamos hablando? Están en la esquina del colegio. Entonces, ¿cómo no vamos a tener una autoridad acá? Mientras tanto, las amenazas con mensajes amedrentadores suman y siguen. La directora ha sido nombrada varias veces en las publicaciones, los profesores también. Hoy incluso uno de ellos nos mostró un mensaje que le llegó. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el momento, pero nuestro colegio es de excelencia, a nivel regional somos destacados y los alumnos que tenemos acá son mucho más los alumnos buenos que las manzanitas podridas que podamos tener. Porque aquí tenemos que sentarnos en una mesa y levantar información y en base a eso también podamos poner remediales. Desde la Fiscalía sostuvieron que la causa sigue activa y se dispuso de un fiscal con dedicación exclusiva. La causa, como le digo, por la naturaleza, no era posible indicar qué se estaba realizando, ya que podría afectar los resultados de la investigación. Si hay armas y alguien se entera que lo están investigando, usted puede concluir qué puede ocurrir. La directora, quien ha sido la víctima principal de los ataques, volvió a declarar. En los próximos días serán citados otros docentes amenazados y también testigos. Carabineros sostuvo que a comienzos de abril ellos emitieron un informe dando cuenta de una serie de hechos violentos ocurridos en una veintena de colegios de la zona. Son eventos violentos que indudablemente uno no espera que ocurran en los centros educacionales, pero están ocurriendo. Se dará protección a la comunidad escolar y anunciaron que en los próximos días debieran tener resultado. Cambiamos de tema para contarle que aumenta la ilusión porque la FIFA comunicó que va a abrir un expediente disciplinario por Byron Castillo, ¿no? El futbolista que jugó por Ecuador, pero que, según la denuncia de Chile, sería colombiano. El abogado de la Federación de Fútbol de nuestro país señaló que exigirán el cuarto puesto clasificatorio a la roja, así como duras sanciones para el jugador involucrado y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Está ahí el escándalo de Byron Castillo y su nacionalidad. Acaba de terminar un juicio en Ecuador. Es colombiano. Una polémica que creció rápidamente tomando un vuelo casi inesperado. Pero yo creo que no va a resultar. No creo que vayamos. Es como un regalito para todos los chilenos. Chile podría estar más cerca de Qatar 2022. La denuncia por el origen del futbolista Byron Castillo y su presunta documentación falsa llegó hasta Zúrich. Este miércoles la FIFA anunció que abrirá un procedimiento disciplinario por el posible incumplimiento del jugador que participó en 8 partidos de eliminatorias por Ecuador. Está lejos de ser un proceso simple, ¿no? Es un proceso extremadamente complicado por todo lo que está en juego, ¿no? Está en juego, en teoría, una plaza en el Mundial. La FIFA inicia así una investigación donde la Federación Ecuatoriana tendrá 10 días para apelar ante la denuncia chilena. Desde el Guayas, la prensa reaccionó con el interrogante de su posible ausencia del Mundial, mientras expertos ecuatorianos apuntan a lo que sería un reclamo tardío de la Federación de Chile. Los plazos para impugnar resultados por alineaciones indebidas o por malas convocatorias fenecieron hace muchísimo tiempo. El reglamento de Conmebol establece que son 48 horas. Lo que ha hecho la Federación Chilena es poner una denuncia, que eso significa que la FIFA tendrá que investigar de oficio. El reclamo nacional se basa en 3 artículos disciplinarios de la FIFA, 2 de ellos vinculados. El artículo 21, que señala que la falsificación de documentos significará multa y suspensión de un jugador, pero también se podría responsabilizar a la federación. Mientras el artículo 22 apunta que si un jugador participa en un partido donde no es convocable, existirá multa y posible retirada o renuncia de su equipo. Por ende, el cuadro adversario tendrá un resultado de 3-0 a favor. Pedimos también la aplicación del artículo 22, dándosele a Chile los puntos del partido que disputó con Ecuador, de manera que FIFA declarara que Chile ocupe la 4ª posición de las eliminatorias.
En el escenario que busca Chile, la tabla quedaría como ya sabemos, con la roja a cuarta ingresando directamente a la próxima Copa del Mundo. Pero también podría existir un segundo escenario, con Ecuador eliminado, pero con Perú y Colombia entrando al cuarto y quinto puesto respectivamente, y Chile fuera del Mundial. Una opción que se plantea luego de que la propia FIFA invitara a Perú a presentar su posición en este reclamo. Yo entiendo que potencialmente se puede haber identificado que dentro de varias sanciones que FIFA podría aplicar a este caso, algunas de esas sanciones podrían afectar la Federación Peruana. Claro que desde la dirigencia incaica parecen estar de momento más preocupados en el inminente repechaje mundialista que en esta denuncia. Por ahora no se analiza una respuesta a FIFA al respecto. ¿Por qué? Porque en Perú consideran de que el objetivo está trazado y pase lo que pase con FIFA y la decisión en torno al caso Byron Castillo no va a moverle la aguja a Perú en el quinto puesto y el repechaje. Perú considera de que el bus pasa por la otra esquina. Por tal razón, no hay motivo para meterse en este tema. Yo entiendo que él debe ser sancionado de una manera muy dura y le estamos pidiendo que sea banido del fútbol profesional. También como una medida sancionatoria a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pedimos su exclusión del posterior Mundial en 2026. Máximas sanciones para Byron Castillo y la Federación Ecuatoriana. El reclamo nacional es duro y busca instalar a la Roja en su 10º Mundial, el antecedente de la expulsión de la selección femenina de Guinea Ecuatorial por falsificar documentos de jugadoras. Abre la esperanza de la denuncia de la Federación Chilena de Fútbol, que espera dentro de un mes o 40 días tener una respuesta contundente desde Zurich. A 9 años de presidio fue condenado el ciudadano venezolano acusado de asesinar con una patada de artes marciales a un conductor en la vía pública. Fue una investigación extraordinariamente compleja para la Fiscalía porque la acompañante de la víctima solo recordaba el color del auto y que le faltaba una luz en la parte delantera. Todo pasó en menos de 30 segundos. El publicista Nicolás Neumann detiene su vehículo, se baja y lo mismo hace su acompañante. En ese momento inicia una discusión con el conductor que venía solo metros más atrás. Se bajó, no fueron muchas las palabras que se dijeron y le pegó el golpe. Entonces comenzaba a golpear, le pegó en el cerebro y cayó de espalda. Sí. Descienden ambos conductores de sus vehículos. Tienen un intercambio de palabras y posteriormente el imputado le propina un golpe de pie a nivel craneal de la víctima. La víctima queda tendida en el pavimento. El agresor vuelve a su auto y escapa en marcha atrás sin prestar ningún tipo de ayuda. Su acompañante grita por auxilio, lo que alerta a vecinos de calle Armando Jaramillo en la comuna de Vitacura. Nicolás, de 42 años, padre de 2 hijos, estuvo en coma por 2 semanas hasta que falleció en agosto de 2020. Se hizo un seguimiento de material audiovisual de las cámaras de seguridad del sector, donde trae el seguimiento de 3,5 kilómetros. Se pudo determinar que en la intersección de Padre Letelier con Los Conquistadores había un fotorradar. Además, se revisó material audiovisual de los momentos previos al ataque. Las cámaras de seguridad de la autopista Costanera Norte revelaron que el encuentro no fue fortuito. Las imágenes muestran que el agresor llevaba varios minutos persiguiendo el jeep de color blanco del publicista. Todo se habría iniciado por una simple discusión vial. El dueño del vehículo entrega la información, entrega incluso documentos donde consta los antecedentes y el nombre de la persona que en este caso él le había entregado el vehículo en arriendo. El ciudadano venezolano Jorven Burnett, actualmente de 28 años, arrendaba el auto para trabajar en aplicaciones de transporte. Fue detenido por la PDI y quedó en prisión preventiva por más de 1 año. Aseguró que solo se defendió al sentirse intimidado y negó tener conocimiento de artes marciales. Sin perjuicio del trabajo que además había hecho la Policía de Investigación en cuanto a revisar sus redes sociales y encontrar dentro de sus intereses 2 que decían relación con peleas, un club de box. Además, a través del Interpol se logró establecer que él había tenido una causa por lesiones en su país de origen, que es Venezuela. El Ministerio Público argumentó que el imputado utilizó deliberadamente sus conocimientos de combate para atacar a la víctima. Se puede apreciar en una de esas grabaciones cómo el pie del imputado pasa incluso por la altura del vehículo de la víctima, que era un vehículo que tiene una altura de aproximadamente 1,70 m.
y pasa a una velocidad que es casi imperceptible. Adicionalmente, el informe del Servicio Médico Legal fue categórico. Señala que la energía del golpe dado a la víctima era de tal magnitud que las lesiones que produjo iban a producir el fallecimiento necesariamente, aún incluso cuando hubo cuidados médicos oportunos. El tribunal condenó a Jorben Burnett a 9 años de presidio por su responsabilidad en el asesinato. Chile es el único país del mundo donde la Dirección General de Movilización Nacional, así como controla el tema de armamento, explosivos, también controla las artes marciales. Cuando nosotros tenemos esta formación y al momento de poder actuar, si nos vemos involucrados en algo como esto, sigue viéndose como un agravante para nosotros. Un crimen en el que el arma homicida fue la propia anatomía del agresor. Una violenta patada que trajo consecuencias por una simple discusión entre dos automovilistas. Vecinos de Curauma denuncian una dramática situación hídrica del tranque de la Luz. Producto de la sequía, este embalse artificial, que sería sede de los Juegos Panamericanos 2023, está siendo utilizado para abastecer de agua potable a cerca de 15.000 hogares de Valparaíso. Mínimo ha bajado 3 metros el tranque de la Luz. Los peces pidiendo balones de oxígeno para poder vivir. Con este video quiso reflejar la crisis por la que atraviesa el tranque de la Luz. Ha presentado una baja de más de 2 metros en el nivel de agua. Está siendo explotado de forma irracional. Irracional porque todos sabemos que en Placilla están todas las grandes empresas. Nosotros le hacemos un llamado a las autoridades para que detengan el gasto de agua en las grandes empresas. Un tradicional rincón del sector alto de Placilla Curauma en la región de Valparaíso temen por un eventual daño al ecosistema. Responsabilizan a la empresa sanitaria Esval. Las imágenes evidencian que ya los peces casi no tienen oxígeno, no tienen agua y también deben ser el otro ecosistema que no solamente está en ese acuífero, ¿no es cierto?, sino que también los mismos árboles, la vegetación, los insectos. La sanitaria ya secó el lago Peñuelas y las inversiones que tendrían que haber realizado, que estaban consideradas hace más de 20 años, simplemente no las realizó. Previendo escenarios de sequía, el año 2016 adquirimos el tranque La Luz con la finalidad de ocuparlo como fuente alternativa al lago Peñuelas. Hoy, en virtud de la situación que afecta a Peñuelas desde el año 2021, enero del 2021 específicamente, que no podemos utilizarlo, estamos haciendo uso de las aguas de reserva del tranque La Luz con la finalidad de seguir prestando el servicio y la continuidad del suministro de agua potable a más de 17.000 hogares en el sector. Expertos aseguran que la alta carga de nutrientes en el agua lleva a la eutroficación, un proceso que ha provocado la disminución de oxígeno del embalse. Esto, sumado a la baja en el nivel de agua producto de la sequía y la sobrepoblación de peces, podría favorecer mortalidades masivas. Seguramente van a favorecer mortalidades masivas y que la situación que se está evidenciando ahora se intensifique aún más, considerando de que seguramente las precipitaciones también van a bajar y también el uso intensivo del agua del tranque. El embalse artificial fue adquirido por Esval en 2016 como fuente alternativa para enfrentar la sequía en el lago Peñuelas. Tiene una capacidad de más de 5 millones de metros cúbicos, pero hoy se encuentra al 55,6% de su volumen. Es una de las fuentes de abastecimiento de la sanitaria que suministra agua potable a más de 15.000 hogares del sector. La empresa ya trabaja en una alternativa que sea sustentable en el tiempo. Estamos trabajando en un futuro proyecto que permitirá independizarnos del tranque La Luz y dejarlo para uso recreativo y deportivo. Y este proyecto trae agua desde el Valparaíso, impulsando hacia los estanques de Placilla y Curauma, que permitirá tener una mayor robustez a lo que hoy tenemos. El tranque de La Luz iba a ser sede para el remo y canotaje de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, pero esa opción está prácticamente descartada debido a la crítica situación por la que atraviesa. Por eso, vecinos esperan se concrete el nuevo proyecto de la sanitaria antes que el recurso hídrico de este lugar desaparezca por completo. El asesinato de un fiscal antinarcóticos paraguayo en una paradisíaca playa de Colombia ha conmocionado a ambos países. ¿Quién era Marcelo Pecci y por qué su muerte ha causado tanto impacto? Lo vemos en la nota de Andrea Aguilar.
La felicidad de una pareja que se había casado apenas el pasado 30 de abril se vio brutalmente interrumpida mientras disfrutaban de su luna de miel en la isla colombiana de Barú. El fiscal paraguayo Marcelo Pecci y la periodista Claudia Aguilera pasaban su luna de miel en Cartagena de Indias y habían compartido por redes sociales las instantáneas de su viaje de ensueño. Un viaje que terminó convertido en pesadilla cuando el investigador fue tiroteado en plena playa en el hotel de Cameron. Llegaron dos hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon. Nada, sí le dispararon y se fueron. ¿Desde una lancha tiene alguna información de esa lancha? No hay información de la lancha, nada. Un guardia quiso acercarse, pero le disparó también al guardia. Según las autoridades colombianas, se trató de dos sicarios que se movilizaban en motos acuáticas y por los que han ofrecido una recompensa de más de 420 millones de pesos para dar con su paradero. Ya tenemos informaciones que están siendo recolectadas en los actos urgentes y que son de carácter reservado, que nos ayudarán a identificar a los responsables de este lamentable hecho. Y es que este crimen ha causado conmoción tanto en Colombia como en Paraguay, cuyos gobiernos han desplegado todas sus capacidades y han pedido la asistencia de Estados Unidos para investigar quién está detrás del asesinato de quien fuera un destacado fiscal especializado en narcotráfico y lavado de activos. Muy doloroso, muy duro. He conversado con el presidente Iván Duque por teléfono. Se comprometió conmigo para darnos todo nuestro apoyo para resolver el caso, para buscar a los responsables. Desde Paraguay lamentan el atroz crimen que acabó con la vida del fiscal Pecci, de 45 años, quien era famoso en su país por haber enviado a prisión al exfutbolista brasileño Ronaldinho y por su larga trayectoria contra el crimen organizado. Era un hombre íntegro, honesto, reconocido por ir muy al frente en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico desde que ingresó a la Fiscalía en 2009. Aunque los cercanos a Marcelo Pecci aseguran que no había recibido amenazas de muerte en su país, para el gobierno colombiano es claro que su asesinato está relacionado con su carrera y los hitos de su lucha contra el narcotráfico. Ha sido un crimen atroz que nos pone a nosotros todos los días de presente el poder que tienen las mafias transnacionales. Mafias que terminaron con el sueño de esta pareja de recién casados, que horas antes del brutal asesinato en la turística playa colombiana, habían anunciado en redes sociales que estaban esperando su primer hijo. Hay bastante que hablar sobre el tema de los temblores, 6,8 en Socaire, 40 en Los Vilos, 1000 en la Laguna del Maule. Marcelo Lagos con nosotros para hablar de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches. Partimos, si te parece, por este fuerte sismo de ayer en Socaire, 6,8 grados, ¿no? Claramente, por la hora, su magnitud y el tipo de terremoto, fue ampliamente sentido en la zona norte de Chile, particularmente en la zona hacia Argentina, Jujuy, donde evidentemente se les movió el suelo y no están acostumbrados. Estos eventos tienen una caída de esfuerzos muy distinta del típico terremoto de subducción que ocurre más en la costa y por lo tanto se sienten muy fuertes, cortos pero fuertes. Ya, ¿esto fue a qué profundidad más o menos? Bueno, esto por la profundidad ya ese es un buen indicador. Un evento muy profundo indica que es un evento que está distante generalmente de la costa. Este es un típico terremoto intraplaca que ocurre al interior de la placa en subducción. La placa oceánica, recuerden, la placa de Nazca se introduce bajo el continente y en profundidad avanza bajo el continente. 250 kilómetros es el cálculo que hace el Centro Sismológico Nacional. Ahora, si nos trasladamos un poquito más hacia el centro del país, yo les decía, ¿no? Cerca de 40 movimientos telúricos en Los Vilos, cerquita de La Serena. ¿Están relacionados o no? ¿O por distancia uno diría que no? O sea, todo depende. Obviamente que son eventos independientes, pero evidentemente la sismicidad en Chile es consecuencia de un gran proceso de subducción donde una placa oceánica converge contra todo el continente sudamericano en este caso y evidentemente eso implica acumulación de esfuerzos. Yo te lo pregunto con trampa, porque tú me decías sí pero no. Porque hay una cercanía física no tan menor, pero también una cercanía en el tiempo. Sí, no. Deberían ser, en principio deberían ser eventos independientes, pero todo depende de la escala. Si lo miramos en cámara rápida y de lejos, toda la tectónica evidentemente tiene algún grado de conexión, pero mirado de cerca evidentemente son eventos independientes. Bueno, precisamente fueron más de 40 sismos los que se registraron hace una semana en Los Vilos, muchos de los cuales no fueron percibidos por los residentes. ¿De qué se trata? Lo vemos en el siguiente informe. Seguimos con Marcelo Lagos. Yo sentí como 4, no, y ya no sentí más. Hace aproximadamente una semana se registró una serie de sismos denominado como enjambre sísmico en este lugar, cuya magnitud máxima fue de 5,3.
Sentí que más o menos como 5 temblores en la noche. Una zona habituada a este tipo de movimientos telúricos. Fuertísimo, nosotros vivimos allá en Chihualoco y allá igual se sienten fuertes. Quisimos conocer cómo se prepara la gente de Los Vilos. ¿Tienen conocimiento de los sistemas de evacuación, los caminos por donde ir? Veamos qué nos dicen los residentes de esta zona. Ubicada en la región de Coquimbo, Los Vilos es una ciudad con un poco más de 20.000 habitantes, una zona turística con un amplio borde costero, habituada a movimientos de placas. En este caso, claro, llamó la atención que fueran sismos seguidos, ¿cierto? Que es como justamente los expertos han dicho que es un fenómeno inusual, pero en términos generales bastante tranquilo, la población tranquila. ¿Y de qué se trata este fenómeno de los enjambres que ocurrió en Los Vilos? ¿Si nos puede explicar un poco este fenómeno? Uno tiene que pensar que terremotos o temblores de magnitud 5 de este orden, de esa magnitud en Chile durante un año ocurren cerca de 100, un poco menos de 100. Entonces yo diría que de esa perspectiva corresponde a la sismicidad normal, natural que ocurre en el país de manera regular. Vivo en un país que, si bien es cierto, es muy bonito, precioso, pero es un país sísmico, es un país de terremotos. Fresco en la memoria de los locales está el terremoto y tsunami de 2015, que dejó 15 muertos en toda la región. Por eso, la importancia y necesidad de informar y mantener habilitadas las vías de evacuación. Una labor que el actual alcalde de la ciudad tomó como uno de los objetivos principales de su administración. Para ello, trabaja con un comité operativo que incluye a bomberos, la Armada y otras entidades expertas en el tema. Cumplimos funciones de salvaguarda de la vida humana, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que colaboramos en el comité operativo de emergencia para poder ayudar a la población a evacuar a una zona segura. Procedimientos que son constantemente recordados a la población. La señora Jaycee Cortés es dueña del restaurante Donde Kiki frente a la Costanera y tras el enjambre sísmico de la semana pasada decidió aumentar las medidas de seguridad en su local. Nosotros hemos dicho que si hay algún tsunami, temblor fuerte, ellos se vayan nomás. Todo el personal arranca a zona de seguridad y uno se queda encerrado en las puertas. A nosotros no nos interesan los materiales, nos interesan las vidas humanas. ¿Te diría que la gente de Los Vilos acá está preparada para una eventual situación donde haya que evacuar? Yo creo que sí, porque en la mayoría de los sismos fuertes que han habido, toques de sirena, la gente ya toda llega a la parte de seguridad. Sí, por lo menos allá nosotros donde vivimos hay harto espacio y es arrancar para afuera, ¿no? Sí, todos sabemos a dónde correr, o sea, solamente para los cerros. La línea del tren, ubicada cerca de la carretera, es el punto de inicio de la zona de seguridad en Los Vilos. Las señalizaciones en la ciudad marcan el camino. Sin embargo, los residentes de Matagorda, el sector más golpeado por el sismo y tsunami de 2015, todavía ven tareas pendientes a la hora de mejorar las vías de escape. Esta es nuestra vía de evacuación, la única vía de evacuación con que contamos la comunidad de acá de Matagorda. ¿Y qué piensa usted de las condiciones en las que está? A ver, solamente hay que mirar. Tú ves los costados del camino, tú ves el camino en las condiciones en que está y tenemos adultos mayores que tienen que evacuar en silla de ruedas, muletas. La ciudad de Los Vilos saca aprendizajes de la experiencia, al mismo tiempo que todavía queda trabajo pendiente para mejorar y asegurar la evacuación de todos. Bueno, faltan segundos para las 22 horas. Recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Seguimos con Marcelo Lago. Marcelo, naturalmente, en la zona que acabamos de ver todavía estamos a la sombra del terremoto del 2015. ¿Podríamos primero que nada decir, ese es el último terremoto de magnitud relevante en nuestro país, ¿no? Absolutamente. 16 de septiembre de 2015, nadie lo olvida, el gran terremoto de Illapel, 8.4, con un tsunami consecuente que rápidamente inundó el borde costero y que se propagó por todo el Pacífico. Ya, y toda esta actividad que está ocurriendo tanto en el norte como en el centro del país,
¿Qué nos está diciendo? Aunque tú nos has reiterado, ¿no?, que siempre hay actividad sísmica, pero lo de Socaire es llamativo, lo de los ríos también. Bueno, lo primero es que rescatar las señales de la naturaleza que nos revelan evidentemente que vivimos en uno de los países más sísmicos del mundo y los sismos no vienen solos. Los sismos, particularmente en la zona costera, pueden ir acompañados de tsunamis y bien sabemos que los tsunamis siguen siendo temas huérfanos en gran parte de la planificación urbana de nuestras ciudades y por lo tanto tenemos riesgo. Respecto al evento interior, el evento Socaire evidentemente es un evento distinto, es un evento cordillerano, baja densidad, poca población, muy profundo, pero probablemente intenso para quienes lo sintieron en esa zona. ¿Y lo que tenemos acá? Laguna del Maule. Bueno, Laguna del Maule, recuerden ustedes que no solamente la laguna, estamos hablando del complejo volcánico Laguna del Maule. Y complejo, a diferencia de un volcán, significa que hay un número significativo de focos eruptivos de volcanes, digámoslo así, de distinto tipo, que en conjunto hacen un complejo. Y particularmente llamó la atención de que este sábado... Este dato es muy revelador. Sí, pero también hay que ponerlo en su justa perspectiva. Estamos hablando de que el máximo evento tuvo magnitud local 1.9. Sí, son muy bajas la magnitud. Es un tipo de sismo que se asocia ciertamente al traspaso de magma, material fundido ciertamente por la roca y que llega a la base ciertamente de esta laguna, pero en profundidad. Estamos hablando de casi 4 kilómetros de profundidad, pero esto ocurrió de sábado para el domingo en la noche de forma muy concentrada y rápida. Llamó la atención de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y particularmente los datos procesados en OBDAS, en Temuco, que es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, pero Serna Geomín, que se encarga del monitoreo, sigue manteniendo a este complejo volcánico en alerta verde. Ahora, decir, el que sean 1000 en 3 horas... Es inusual. Escapa de la normalidad, ¿no? Claro, escapa de la normalidad, pero evidentemente no... Si Serna Geomín la asigna verde, en términos del estado, de la situación de alerta, significa que no hay un peligro inminente. Y evidentemente, claramente llama la atención, pero se está investigando porque esto está ocurriendo. Perfecto, nos quedamos atentos a aquello. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Constanza, seguimos contigo. Muchos pensaron que tras las cuarentenas habían desaparecido, pero aún hay ollas comunes que subsisten en distintos barrios, aunque cada vez con mayor dificultad. El alza en los precios de los alimentos y las escasas donaciones ponen en jaque su funcionamiento. Sara Sorza y Jordan Hopia con los detalles. La situación en el barrio está complicada, pero al calor de un fogón, el olor inconfundible de un sofrito y un cálido plato de lentejas, hay quienes a través de una olla común buscan darle batalla al complejo escenario económico. El motivo es súper simple, vivo en Conchalí. Y en Conchalí, como en tantas comunas de la periferia, hay harta carencia. Leonelo intenta ponerle buena cara a la difícil situación económica. Lleva 3 años con esta olla que ha tenido altos y bajos. Pasaron de entregar 90 raciones en el pic de la pandemia a 30 hace un par de meses. Y ahora nuevamente ya estamos llegando a 80, 90. Estamos subiendo nuevamente y se va incrementando cada vez más. Llega gente que nos dice que le alcanza para una semana la plata. No es que quieran venir, me dicen. Le dicen, Leito, no te quiero molestar, pero ya no me alcanza. El problema es que hoy tampoco le está alcanzando a las ollas comunes. Si antes cocinaban de lunes a domingo, hoy lo hacen de lunes a jueves. El menú también varió a causa del costo de los alimentos. Ahora para la carne que acompaña las lentejas, solo se destinan 5.000 pesos. Pero eso es poco. Antes le echábamos 10 lucas y era más cantidad. Ahora como estamos medio pobres, por último que agarre el sabor, que le salga un poquito de carne a los que puedan. Estirar el presupuesto se ha convertido en la tónica en las distintas ollas comunes y también en los hogares a lo largo del país. Una realidad que ha visto de cerca Marcia en Huechuraba. Se acabó el IFE y ahora no... Toda la gente de vuelta a la ollita de nuevo, porque no hay plata. No existe un catastro oficial de ollas comunes y su realidad es dispar. Algunas cerraron por falta de recursos, otras luchan por mantenerse de pie con las cada vez más escasas donaciones. Como 2 veces yo no pude abrir mi ollita, porque por lo mismo, por la situación del gas. Y que lo hablé con mis vecinos. Yo le dije, yo tengo toda la disponibilidad, el amor del mundo para trabajar en la ollita, pero lamentablemente no puedo hoy día hacer almuerzo, pero sí le di mercadería, pero no pude cocinarle porque no había gas. A eso se suman las deudas por agua y luz que tiene Marcia en esta casa y que superan el 1.000.000 de pesos. Aún así sigue en pie con su olla cada lunes, miércoles y viernes. El panorama actual es difícil, pero no pretenden bajar los brazos. Saben que de esta olla dependen personas como Margarita, que con una pensión de 250.000 pesos se las rebusca para cubrir su alimentación y la de su nieto. Que esta olla lo ha sacado de muchos apuros.
mucho apuro porque usted sabe que la plata de la pensión no se hace nada. Está todo sin pega y la olla está salvando aquí el pasaje. Son vecinos que literalmente están parando la olla gracias a la acción desinteresada de otros vecinos que frente al alza en el precio del gas, los alimentos y la complejidad para obtener donaciones, mantienen sus fogones encendidos a punta de solidaridad y buena voluntad, dando un respiro a quienes hoy más lo necesitan. Estamos haciendo rifas. Bueno, nosotros con la Jenny también siempre aportamos una buena parte para la olla, porque en el fondo es un compromiso que tú asumiste, pues tenés que comértela solo, ¿no? Están conscientes de la necesidad en el barrio y hoy se sienten responsables de ayudar a sus vecinos. Por eso agradecen cualquier donación que pueda llegar hasta sus cocinas. Una crisis económica y alimentaria que hoy más que nunca requiere de una mano amiga para salir adelante. Tras meses de polémica, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo medioambiental de Escazú. Transversalmente, más de 100 parlamentarios le dieron su apoyo a este que es el primer proyecto enviado al Congreso por el presidente Gabriel Boric. Resistido en el gobierno de Sebastián Piñera, Gabriel Boric asumió el acuerdo de Escazú como una prioridad. Desde La Moneda fue el primer proyecto de ley enviado al Parlamento y pese a reparos iniciales, 105 diputados lo votaron a favor. Escuchemos a la ciencia, escuchemos a la juventud que alza la voz por sus derechos. Por la justicia, por la protección de nuestra casa común, voy a votar a favor de este proyecto. Soberanía, el derecho a voto, democracia, todo eso se va viendo debilitado cada vez más. Hablamos de los que están y de los que vienen. Y espero que en esta sala se apruebe este acuerdo por el bien del país. Aparte de darse este gustito de dar una señal a su mundo preocupado del medio ambiente, que dé una señal al mundo del trabajo, promoviendo y aprobando el proyecto TPP-11. Hemos llegado a un buen acuerdo, valoro mucho el trabajo con la ministra de Medio Ambiente y la Cancillería y creo que vale la pena aprobar este tratado. El acuerdo de Escazú busca fortalecer la participación ciudadana, transparentar el acceso a la información en las decisiones que impacten a la biodiversidad, la ecología o que intenta alterar la vida silvestre. También va a proteger a los defensores medioambientales. Lo que ayuda al acuerdo Escazú es a transparentar la información entre las partes disponible para todos. No es vinculante. O sea, la firma del acuerdo Escazú simplemente involucra la participación y transparencia, pero el gobierno sigue siendo libre de tomar la determinación de aprobar o no aprobar un proyecto. No veo por dónde nosotros nos podríamos exponer a una demanda internacional cuando, si uno lee el texto del acuerdo, son, por así decirlo, declaraciones de intenciones en que los países tienen que ir avanzando de forma progresiva en la medida de sus capacidades, sus posibilidades. Desde el gobierno valoraron el transversal apoyo de los parlamentarios. Destacaron la capacidad de escuchar y también de resolver las dudas en torno a este acuerdo que ya fue firmado por 25 países de América Latina y el Caribe. Ya 2 meses de iniciado el gobierno hemos tenido este amplio apoyo que da cuenta de la importancia del acuerdo de Escazú, da cuenta de que trata materias que son políticas de Estado. Superada la primera valla en la Cámara, será ahora el Senado el que desde la próxima semana analice los alcances del tratado, que a través de un mismo protocolo intenta elevar las normas de protección medioambiental. Miles de personas se han reunido para honrar a la periodista palestina estadounidense que murió baleada mientras informaba para Al Jazeera sobre una redada de las fuerzas israelíes. Claro, ahí están las imágenes, ¿no? El medio catarí dijo que la reportera recibió disparos, comillas, a sangre fría de parte de tropas israelíes durante una redada en Jenin, Cisjordania, parte de los territorios palestinos. El ejército de Israel comentó que no está claro quién disparó, retractándose de afirmaciones anteriores de que probablemente fue asesinada por palestinos armados, mientras el presidente palestino Mahmoud Abbas responsabilizó al gobierno israelí en lo que describió como un crimen de ejecución. Claro, la muerte de esta periodista ocurre en medio de un aumento de la violencia entre israelíes y palestinos que ha dejado casi una veintena de muertos solo en el último mes y medio. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos. Estamos viendo 24 Horas Central.
24 Horas Deportes. FIFA actuará de manera muy rápida porque a FIFA también le interesa decidir lo más rápido posible. Es la noticia del día en el mundo del deporte en Chile, en Sudamérica, también comentada en varios países del planeta, especialmente en aquellos que ya están clasificados para el Mundial de Qatar. La FIFA ha dado curso a la investigación luego de la denuncia que hizo la Federación de Fútbol de Chile por la situación del jugador Byron Castillo. ¿Es o no es ecuatoriano? ¿Dónde nació? Es la discusión que se ha planteado y que eventualmente podría significar un cambio en el resultado de la clasificatoria sudamericana. Recordemos que Chile terminó en el 7º lugar. Bueno, la FIFA lo que hace simplemente es dar curso a esta investigación. Que haga esto no implica, por cierto, de que Chile tenga la razón. Esto es para un poco ir moderando las expectativas de muchos hinchas de la selección chilena en nuestro país que piensan que poco menos Chile ya está con un pie adentro del Mundial de Qatar. Todavía falta muchísimo, pero muchísimo camino que recorrer, aunque este se va a desarrollar en poco tiempo. El jugador Byron Castillo ha estado en la palestra respecto de su nacionalidad desde hace 10 años en Ecuador. Las primeras investigaciones surgen del 2012, fíjense ustedes. Y el 2021, es decir, el año pasado, hubo una resolución de un tribunal autónomo de la justicia ecuatoriana que acogió un recurso de protección de los derechos civiles y protección de datos de futbolista ecuatoriano, porque evidentemente que ha estado con este tema de la nacionalidad, si es colombiano o ecuatoriano, hace bastante tiempo. Este es el principal argumento de Ecuador. La pregunta es, ¿la FIFA va a cuestionar una decisión de un tribunal autónomo de un país, de un Estado? Eso es lo difícil. Lo que está pidiendo Chile es realmente inédito, que una selección ya clasificada en cancha quede eliminada por una supuesta situación irregular y desconociendo de paso además la decisión de un tribunal autónomo. La verdad es que me parece, por lo menos a mí, que aquí hay una historia que falta por contar. Chile ha contratado un muy buen abogado, eso hay que reconocerlo, Eduardo Carletzo, y por lo tanto que tiene experiencia en este tipo de situaciones. Lo vamos a escuchar porque él explica la posición de la Federación de Chile luego de conocer la decisión que tomó hoy la FIFA. Este es el punto inicial del juego. La apertura de un proceso disciplinario ahora realmente pone, digamos, la pelota en cancha. A partir de ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene 10 días para presentar su contestación. Pedimos también la aplicación del artículo 22, dándosele a Chile los puntos del partido que disputó con Ecuador. FIFA actuará de manera muy rápida porque a FIFA también le interesa decidir lo más rápido posible. Absolutamente, tiene que ser rápida la resolución esto porque evidentemente está a la vuelta de la esquina el Campeonato del Mundo, se tiene que jugar además el repechaje donde está Perú involucrado. De hecho, también la Federación Peruana ha sido invitada por la FIFA para que entregue sus argumentos y su posición respecto a esta petición que ha generado tanta molestia en Ecuador que hace la Federación de Chile. Hablemos de los plazos, hablemos de lo que establece además esta situación que se plantea en la FIFA y probablemente después en el TAS. Estos son los artículos importantes que ha apelado la defensa chilena. La infracción del artículo 11 por supuesta conducta ofensiva y violación a las reglas del fair play. Evidentemente, inscribir un jugador de otra nacionalidad sería una violación a las reglas del fair play. La ofensa del artículo 21 por la falsificación de documentos. Esto es lo más importante. Se cuestiona la nacionalidad de Byron Castillo. Tema, insisto, del cual se ha hablado y es cosa de googlear en los últimos 10 años en Ecuador. Los últimos 10 años. Muchas de las pruebas que han surgido en la prensa chilena, de hecho, estaban hace rato también en la prensa ecuatoriana. La aplicación del artículo 22, es decir, la resta de puntos al utilizar un jugador no convocable. Y esto es muy importante porque Byron Castillo jugó los 2 partidos con Chile en las clasificatorias, el empate en Quito y la victoria ecuatoriana acá en Santiago. Es decir, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, se le tendrían que entregar los puntos a Chile con resultado 3-0 y eso cambiaría la posición en la tabla de nuestra selección, pasaría del 7º al 4º lugar clasificando de manera directa. Los plazos que establece la FIFA para esto, bueno, 10 días para que Ecuador se defienda
es decir, próximos 10 días para que entregue sus argumentos ante el Tribunal de Disciplina de la FIFA y cerca de 30 para que defina su postura. ¿Qué dicen los ecuatorianos? Bueno, hemos hablado con varios periodistas. Escuchemos más o menos la sensación que tienen allá respecto de esta denuncia que ha hecho Chile. Hay que tener calma, no pasa nada. La FIFA admite una denuncia, abre un expediente de investigación disciplinario, pero esto no quiere decir que Byron Castillo es colombiano o que se ha dado una sentencia o que Ecuador no va al Mundial. Mientras tanto, la selección chilena está buscando un técnico, un entrenador, y el nombre de Gustavo Quinteros comienza a sonar fuerte para dirigir a La Roja. Hay un grupo de entrenadores que se está evaluando. Evaluaciones que hoy tienen un punto fijo, cercano a la ANFP, de hecho en una comuna aledaña. Los ojos de Francisca Gigao y Pablo Milad estarían puestos sobre el Monumental. No, la selección chilena seguramente es un objetivo profesional yo creo que para todos o la mayoría de los entrenadores, ¿no? Gustavo Quinteros está bajo la lupa de La Roja, 10 títulos como técnico ganados en Bolivia, Ecuador y Chile. Conocedor del medio, con experiencia internacional y también en selecciones, las credenciales del santafesino y que lo tienen como opción para dirigir a Chile. Que aún no llegamos a la terna. En el Monumental no solo sufren por una eventual salida del actual técnico, ya que este miércoles y durante toda la mañana estuvo en entredicho el público asistente para el encuentro del fin de semana, aunque en definitiva habrá un total habilitado de 10.000 espectadores los que volverán a ver a Esteban Paredes en la cancha David Arellano. Y pese a que el rumor de despedida oficial del fútbol por parte del tanque creció, eso no ocurrirá. El 7 Pirata jugará por lo menos hasta mediados de año antes de tomar una decisión. Y una vez que tenga los nombres de la terna, nos va a proponer según las condiciones en la cual se encuentran y la disposición que tienen. Te va a dar la posibilidad de poder clasificar un mundial, de dirigir un mundial, de jugar con una selección en un mundial. El cacique vive días cruciales, partido ante el aurinegro para mantener el liderato, luego River Plate en la casa del millonario, y entre ello el futuro de Gustavo Quinteros, uno que incluso podría tener al santafesino dirigiendo a La Roja y también a Colo-Colo. Ya volvemos con 24 horas Central. Sigue a los equipos chilenos en la Conmebol Libertadores por Star Plus. Entre 2015 y 2020. Revisamos la final de la cancha y en redes sociales sonriendo y mandándole un directo mensaje a Byron Castillo. Su constante suplencia lo tendría con ganas de marcharse. Yo voy a hacer todo lo posible para jugar en Flamengo. Arturo sigue su intenso coqueteo con el Flamengo, mientras que otro gigante del fútbol europeo se quiere aprovechar del descontento del delantero. El chileno está destinado a despedirse del Inter y se habría propuesto al Milan, tanto para quedarse en Italia como para jugar otro campeonato importante. Sin embargo, el cambio de camiseta tendría una traba. Si Sánchez decide dar un paso en dirección a Maldini, no es seguro que el sensacional cambio de camiseta se produzca en verano. Claro, su contrato expira el 30 de junio de 2023, al igual que el de su compañero Arturo. Por eso deberán negociar su salida y esta Copa Italia quizás se transforme en su último título europeo. Porque si bien es cierto, ambos siguen levantando trofeos, ninguno de los dos quiere seguir viendo el inicio de los partidos desde el banco. Semanas, meses claves para los dos chilenos que tienen que definir entonces su futuro y en una de esas con la posibilidad incluso de estar en un campeonato del mundo en Qatar. Sería realmente increíble e inesperado. Hasta acá 24 horas deportes. Me despido, pero sigue las noticias después del corte. Buenas noches. ...24horas.cl. Estamos en la fase final, antes de la presentación del borrador de nueva Constitución. En el camino de las propuestas constitucionales, repase las normas y lo más importante que ha sido aprobado hasta el momento. Revísalo todo en 24horas.cl.
Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Todo por mi Familia. Que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.